Muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashadya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre los textos del Bhagavad Gita, ya casi terminando el capítulo número 18, donde Krishna está llegando a la conclusión central de toda esta conversación sagrada conocida como Bhagavad Gita. Entonces habíamos quedado comentando sobre el verso o texto número 61, en el cual nos quedamos detenidos por varios días. El verso que decía: el Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos, oh Arjuna, y está dirigiendo los movimientos de todas las entidades vivientes, las cuales están sentadas como si estuvieran en una máquina hecha de energía material. Sobre este verso, no solo esos días, sino también podríamos quedarnos reflexionando, intercambiando días, semanas, meses e incluso la vida entera. Porque realmente sobre las palabras relacionadas a Dios, ya sea las palabras directamente dichas por Dios, como en este caso estas, o las palabras referidas por un gran alma o un devoto puro del Señor, son palabras que tienen las mismas cualidades que el Señor, así que son palabras que, además de ser absolutas, o sea, siempre ciertas, siempre permanentes, además de ser trascendentales, o sea, de estar más allá de la mentalidad material, del cambio conceptual filosófico de nosotros en este mundo material, son también en palabras completamente expansivas, o sea, son ilimitadas en cuanto a un posible sondeo. Esto quiere decir que cuando uno comienza a avanzar en la comprensión y también en la calidad y potencia de su amor por Dios y de su relación con Dios, entonces uno va realizando cada vez con mayor profundidad el significado de estas palabras. Una vez Rupa Goswami le dijo a Chaitanya Mahaprabhu, el avatar dorado, le dijo que por favor le explicara sobre el Bhakti, todos los referentes del Bhakti. Y entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu le dijo que eso era imposible, porque la cuestión era que el Bhakti, al ser una cosa relacionada directamente con el Señor Supremo, entonces era ilimitado. El océano del conocimiento sobre Bhakti y es ilimitado. Así que no se puede explicar completamente, nunca se iba a explicar completamente, ni a experimentar completamente. Entonces el Señor Chaitanya le dijo: no obstante, yo voy a hacer un esfuerzo muy grande por tratar de al menos describirte con palabras que no son completas, describirte una gota de todo lo que contiene ese océano. Y se pasó 7 días y noches, describiéndole a Rupa Goswami una serie de cuestiones relacionadas a la materia, el espíritu, Dios, la relación que hay entre los tres, las diferentes etapas de esa relación, etcétera, etcétera. Y así describió una gran joya de sabiduría espiritual, y 7 días, y eso fue solamente una gota, el intento de describir una gota. Entonces eso quiere decir que el intento filosófico, el intento académico de la búsqueda de Dios, el intento académico de la búsqueda de la comprensión del Señor, qué cosa es Dios, quién somos nosotros y nuestra relación, desde un intento
o una intención puramente filosófica, autodidacta, nunca puede triunfar, nunca puede triunfar. Sanatana Goswami y su hermano Rupa Goswami eran instruidos, trabajaban para el gobierno musulmán que en ese momento estaba gobernando la India, trabajaban para, por decirlo así, para el rey musulmán o el gobernador musulmán. En la corte dominaban varios idiomas, dominaban varias cosas como la lógica, filosofía, gramática, aritmética, cosas así, o sea, eran muy instruidos. Pero habían estudiado muchas escrituras, tenían mucha riqueza, tenían todo lo que querían también desde el punto de vista material, conocían determinadas prácticas desde el punto de vista del Shoah, pero aún así Rupa Goswami le pide al señor Chaitanya que le explique este asunto del Bhakti. Claro, ya Rupa Goswami había comprendido que el señor Chaitanya no era un practicante más, no era un maestro espiritual más, no era un místico más. El señor Chaitanya era esencialmente y en esencia también un avatar o una forma de presentación del Señor Supremo en el humor de Radharani, o sea, en el humor de amor puro por Dios, específicamente en el matiz de un sentimiento de separación. Después veremos eso más adelante, el Chaitanya Charitamrita. El punto es que, ¿por qué Rupa Goswami le pide al señor Chaitanya que le explique un poco sobre el Bhakti? ¿Acaso Rupa Goswami ya con sus estudios, con sus diferentes cosas, no sabía sobre Bhakti? Pero no había podido realizar el Bhakti ni había podido comprender realmente de qué se trata. Entonces recurre a la autoridad. Ese es el método prescrito también acá Bhagavad Gita, ¿verdad? Arjuna está recurriendo a la autoridad. En verdad, Arjuna y otros grandes devotos puros del Señor, constantemente frente a una duda, frente a una cuestión, frente a un dilema de su vida, frente a una inquietud, ellos recurren a la autoridad. ¿Y quién es la autoridad? Realmente uno puede observar su vida, la vida de cualquier entidad viviente en este mundo, y siempre se va a dar cuenta de que existe la presencia obligada de una cierta autoridad. O sea, siempre hay algo o siempre hay alguien o hay una referencia que está funcionando como autoridad. Y después incluso por encima de eso hay otra autoridad en un campo determinado, en un área determinada, en una dirección de la vida determinada. Entonces, por ejemplo, si usted son problemas de medicina, de salud física, existe una autoridad en eso, se supone, el médico, ya sea el médico tradicional, el médico autorizado a los hospitales, el médico de la Ayurveda, o el médico de la medicina tradicional china, o el médico de, no sé, de una selva del Amazonas. El lío es que existe una autoridad para ese tema. Si la cuestión es cuestión de estas cosas de astrológica y las estrellas, y si el destino, y si esto y si aquello, existe una autoridad. Si la cuestión es sobre cocina, recetas de cocina, existe una autoridad. Si la cuestión es sobre los hijos, la crianza, la educación, existe una autoridad. Un referente, ya sea mi madre, mi padre, un libro de autoayuda, un vecino, existe alguien o existe algo a lo cual yo siempre puedo apelar y que sin duda alguna tiene mayor experiencia y conocimiento, o al menos expone una guía sobre dicho tema. Entonces la autoridad, la referencia a una autoridad, siempre está ahí. Entonces parecería una cosa completamente tonta uno desarrollarse o querer desarrollarse con respecto a un tema determinado y aún así negar por necedad la existencia de la autoridad, y a veces por orgullo y a veces por vanidad, por autosuficiencia, y uno entonces emprender la explicación de dicho tema por sí mismo. Rupa Goswami podía simplemente haberse sentado o haber comenzado a escribir muchos libros sobre lo que él creía que era la espiritualidad, sobre lo que él creía que era Bhakti, en base a sus propios estudios. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hizo?
porque Rupa Goswami, gracias a la influencia directa del señor Chaitanya Mahaprabhu, comprendió. Rupa Goswami comenzó a ver las cosas tal y como son y comprendió que todo el conocimiento que había acumulado por sí mismo sin participación de la autoridad real era inútil. Un conocimiento que es bueno para desenvolverse en el mundo material le había traído fama, riqueza, buen trabajo, familia, la gracia del rey, etcétera, etcétera, pero no lo había realizado, no lo había otorgado ningún beneficio en lo referente a la comprensión real de su propia identidad y menos aún a la comprensión real de su función original como entidad viviente o como alma espiritual o su Sanatana Dharma o su deber eterno. Recordemos que en la vida, lo que llamamos vida, nuestra vida, o sea, el periodo este en que usted se encuentra en un cuerpo, lo que la gente llama mi vida, así que vamos a hablar en esos términos. En la vida uno va desarrollando y adquiriendo diferentes deberes, funciones, obligaciones de acuerdo a los diferentes o a las diferentes identidades, la cultura, la época, el desarrollo social en el cual uno va desenvolviéndose. Entonces esos deberes uno los asume, a veces por imposición, a veces de manera voluntaria, a veces por obtener una ganancia, a veces por responder o huir de cierto temor, ¿verdad? Pero esos deberes son como las diferentes fe. Las diferentes fe, muchas personas adoptan constantemente diferentes fe, pero estas fe pueden ir cambiando. Puede que una persona tenga fe hoy, no sé, en Jesús de Nazaret, mañana tenga fe en Alá, pasado tenga fe en las energías que rodean la Tierra, después tenga fe en los meteoritos, después tenga fe, no sé, en el maestro no sé quién. O sea, la fe o el depósito de confianza, depósito de creencia puede variar. Así que esa no es la cuestión, por tanto, si la fe puede variar, entonces la espiritualidad es realmente, o la verdad absoluta, no se trata de la fe. Porque la verdad absoluta o la comprensión de esa verdad no varía, porque se llama absoluta, o sea, el término absoluto significa que no cambia. Entonces tiene que ser algo que está más allá de la simple fe. La fe es el inicio, pero tiene que haber una madurez, una comprensión y una experiencia clara, lúcida, a partir de esa fe. Entonces lo mismo pasa con los deberes. Hay deberes relativos, así como hay una fe relativa, pero tiene que haber algo que sea absoluto, tiene que haber un deber que sea absoluto. Por ejemplo, una mujer da a luz un hijo, entonces a partir de ahí, de hecho, desde un tiempo antes ya ella tiene que asimilar ciertos deberes. Ella está, de hecho, asimilando ciertos deberes, los deberes que trae el personaje de la madre. Ella comienza a tener deberes, se supone que se ocupe de deberes que antes no tenía. En su vida aparecen nuevos deberes, deberes para con la nueva criatura que están haciendo, deberes que comienzan en ese momento desde que se entera que está embarazada y que no terminan sino con la muerte. Porque aunque los hijos crezcan, usted como madre, que fue quien voluntariamente, muchas veces, porque hay veces que es involuntario el hecho de la engendración, pero el hecho de dejarlo, de mantenerlo, de criar el embarazo, muchas veces generalmente suele ser voluntario. Entonces voluntariamente usted ha decidido traer o participar en la venida al mundo material de un nuevo ser viviente. Entonces usted cuando menos tiene el deber más primitivo, que es el deber de mantenerlo mientras que se puede mantener por sí mismo, o sea, lactarlo y cuidarlo de ciertos peligros básicos. Y después tiene un deber un poquito más elevado, que es el deber de participar en la educación
Educación desde el punto de vista material, desde el punto de vista social, para que se integre bien, para que participe bien en la familia, para que comprenda sus roles. Después el nivel desde el punto de vista más avanzado, o sea, para que participe bien a nivel social, para que sea productivo, para que tribute bienestar a la humanidad, para que participe de su desarrollo adecuado, para que traiga bien al mundo, etcétera, etcétera. Y también debería, a su debido momento, entonces, colocarlo en un lugar, ponerlo en manos de alguien que también le instruya desde el punto de vista espiritual. Y eso no se hace, ¿no? Antiguamente la cultura védica, a una determinada edad, se colocaban a los hijos en manos del maestro espiritual, y entonces el maestro espiritual comenzaba a instruirles sobre los deberes o el deber espiritual. Entonces el punto es el siguiente: ese deber, por ejemplo, del deber relacionado a la madre, no estaba antes de ella salir embarazada. Sin embargo, después comienza a estar. En algunas madres con más conciencia, otras madres con menos conciencia, pero el deber de un modo u otro comienza a estar. Pero no siempre estuvo. Si no era un deber absoluto, no era un deber constante. Sin embargo, hay un deber, una función que es absoluta y constante, que es la función que acompaña a mi propia naturaleza original. Todo existe, todo lo que existe tiene inseparablemente una función original, porque existir significa existir para. Nada existe sin motivo, nada existe por gusto, ni siquiera las almas existen por gusto. Todo tiene un motivo principal y esencial de existencia, y ese motivo está ligado a una función. Se existe para desarrollar o desempeñar un deber, una función, una tarea, una actividad. Y entonces eso quiere decir que una de las prioridades en mi vida, cuando yo maduro en mi área del pensamiento, debería ser comenzar a preguntarme si yo existo, si yo tomo conciencia de que existo, independiente más allá del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿para qué es para lo que existo? Ahí viene también el para qué relativo y el para qué eterno. El para qué relativo, uno puede decir, ¿verdad? Bueno, yo existo porque tengo tal tarea, porque tengo tal función, o para construir una empresa, o yo existo para escribir un libro, yo existo para realizar una gran familia, yo existo para ser presidente. O sea, ahí está la meta personal de cada cual. Por encima de esa meta personal está lo otro que la gente llama la misión de vida, ¿no? O sea, que a veces no todo el mundo descubre, o no todo el mundo realiza, o no todo el mundo le interesa, qué es lo que supuestamente mi misión o mi objetivo o mi propósito, más allá del simple propósito individualista. Porque yo tengo un propósito personal que puede estar marcado por mis intereses personales, donde se refiere a lo que yo me gustaría realizar, la potencia que tengo en mí, la vocación. Yo quiero ser médico, maestro, esto, aquello, gobernador, general, soldado, ingeniero, construir puentes, rascacielos, no sé, hasta un gran asesino, un gran ladrón. La vocación personal, la meta personal. Existe la otra meta, que es la meta un poquito que la gente dice la vida, lo que la vida tiene para mí. Pero existe una meta que es la meta original. Esa meta original no cambia en ninguna de las encarnaciones. Las otras dos metas cambian porque dependen de las circunstancias, de la familia, de la vocación, que no es más que el resultado de mis actividades pasadas. Y si mis actividades cambian, entonces en mi próxima vida mi meta o mi vocación también va a cambiar. Pero sin embargo, lo que no puede cambiar es la actividad original que yo tengo como alma espiritual. Eso se le llama Sanatana Dharma, o mi deber eterno. Y entonces ese deber eterno yo no lo conozco, lo he olvidado, y por eso tengo que ir a preguntar, a indagar y preguntar cuál es o sea, para qué yo existo realmente, para qué existo, quién soy y para qué existo. Evidentemente, la persona que se encuentre en el nivel de comprensión como cuerpo material va a comprenderse como cuerpo material, y por tanto va a comprender su objetivo de vida también relacionado al objetivo material. Perfecto.
La persona después que está más en el plano mental va a comprenderse como cuerpo mental, como pensamiento, como ideas, como creatividad, etcétera. Y entonces su objetivo de vida lo va a situar, también se lo va a buscar la explicación que se va a dar a sí mismo en ese mismo plano mental. Por ejemplo, una persona, un intelectual, un científico, un escritor, va a trazarse como objetivo de vida descubrir por qué es que las estrellas se organizan de esa manera o por qué es que esto, o sea, él está viviendo en el mundo de la mente, del intelecto, etcétera, etcétera. Y vamos a ver muchas veces que desde el punto de vista físico suele ser un poco descuidado, no le interesa esto, no le interesa ninguna otra cosa, y a veces ni la imagen personal, porque él está completamente viviendo en el mundo mental. Y allí es como puede realizar los logros que después la humanidad aplaude de cierta forma. Y la persona que está más o menos comprendiendo su identidad espiritual, entonces esa persona va a situar su deber en el plano espiritual. Claro, en los tres casos habíamos dicho que la persona puede simplemente inventarse su deber, crear un deber, el deber que más le guste, que quiera, o el que su fantasía le dicte. Pero más allá de lo que podamos inventar, crear y comprender, tiene, de hecho existe, algo que es el original, o sea, mi deber original. Más allá de lo que yo pienso, más allá de lo que mi familia espera, más allá de lo que mi cultura espera, más allá de lo que otros esperan, tiene que haber algo que es el original. Por ejemplo, yo puedo comprar un equipo electrodoméstico y yo, según mi fantasía y mi imaginación y mi inventiva, puedo utilizarlo para diferentes cosas. Yo puedo comprar un equipo de televisión, de estos que le llaman, ¿verdad?, de pantalla plana, son finos y perfecto. Yo no me interesa ver la televisión, pero yo no tengo en mi casa un buró o una mesita para yo sentarme a escribir, o la que tenía se me rompió y como yo no veo televisión, yo simplemente voy a coger ese equipo de televisor, lo voy a colocar así de manera horizontal sobre cuatro piezas que le sirvan como soporte debajo, y yo le voy a poner encima un mantel que lo cubra, que se va de lo más hermoso, y allí voy a poner un adorno o simplemente voy a sentarme a escribir sobre esa superficie. En ese momento, eso no es un televisor, está siendo un pequeño buró o una pequeña mesa, pero realmente su función como televisor sigue estando. O sea, yo puedo quitarlo de ahí y volverlo a conectar a la corriente y ver televisión. Entonces una cosa es lo que yo creo que es la función de algo o lo que los tiempos exigen que sea en este momento mi función, y otra cosa es mi función eterna. Entonces de eso trata Bhagavad Gita, de eso trata todo esto que hemos estado compartiendo durante estos meses. Arjuna tenía sus funciones como padre de familia, funciones como sobrino, como nieto, como hijo, funciones como persona en un cuerpo de sexo masculino, y tenía funciones como guerrero, funciones como general, funciones según sus cualidades. Pero en virtud de esas funciones o de la comprensión solamente de esas funciones es que su mente estaba en conflicto, porque Arjuna estaba confundido, había olvidado un poco su función original, o sea, la función que está detrás de todas esas funciones temporales o relativas. Entonces Krishna le está ayudando de un modo muy metódico, inteligente, a descubrir o redescubrir cuál es su función original. Y entonces estamos en un punto donde el Señor le está diciendo que el Señor Supremo se encuentra ubicado en el corazón de toda entidad viviente, o sea, también en el corazón de Arjuna, y que desde allí está dirigiendo todos los movimientos de esa entidad viviente que está como sentada en un carruaje hecho de energía material, o sea, se está refiriendo al carro y a los componentes sutiles, o sea, el mundo o el campo de la mente.
Entonces está en ese punto. Y la realización de ese punto es para caer en el deber original del ente viviente, lo cual ya estamos a punto de caer. Siempre una persona podría decir por qué repite tanto lo mismo, si hablo de ese texto, si hablo de ese verso, ¿verdad? Y es que a veces en los inicios tenemos que escuchar y escuchar lo mismo desde diferentes enfoques, puntos de vista y comprender que si se está repitiendo es porque es de gran importancia. Porque hay una diferencia muy grande entre aprenderse de memoria, entre escuchar algo varias veces y comenzar a comprender. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado que Dios está dentro de usted o que Dios está en todas partes? Y la pregunta es la siguiente. Si usted me dice, por ejemplo, yo lo llevo escuchando desde niño, mi mamá, mi abuela, o en la iglesia, o en no sé qué, o yo, perfecto. Ahora la siguiente pregunta es, entonces si usted lo lleva escuchando desde niño, ¿por qué lleva tantos años, tantos años, tantos años y le ha sido tan difícil sentir a Dios constantemente y entregarse a Él completamente? Si usted lleva escuchando desde niño que Él es el poderoso, que Él está en su corazón, que Él está en todas partes, que Él está afuera, hay que darle gracias. Porque hay una diferencia muy grande entre el recibir una información, el comprender esa información, el experimentar esa información y el actuar conforme a esa información. O sea, el vivir esa información y dirigir nuestra vida en ese sentido. Hay que comprender eso, hay que comprender que la espiritualidad no se trata de memorización, no se trata de repetir simplemente lo escuchado, sino que hay que con seriedad dedicarse a un proceso de comprensión y buscar una guía adecuada para que ese proceso vaya transitando, sucediendo de manera favorable, completamente favorable en mí. Más allá de una doctrina u otra doctrina, yo puedo seguir una doctrina, ¿verdad?, determinada. Ese es el tema de la religión, ¿no? La religión, muchas religiones que han sido dictadas por una personalidad u otra, y cada una de ellas, aunque supuestamente aborden lo mismo, lo hacen de manera diferente porque es la doctrina o el método que el fundador de ese método religioso encontró, descubrió y por el cual él se realizó, y entonces él lo expone y sus seguidores simplemente siguen sus indicaciones, porque se supone que si él realizó el camino perfecto por ese método, se supone que se puede realizar. Entonces, si seguimos sus indicaciones, lo podremos realizar, y así unos toman el sendero, no sé, unos buscan el Islam, otros buscan el budaísmo, el cristianismo, no sé cuántas cosas más, el hinduismo, el vaishnavismo, ¿verdad? Perfecto. Pero más allá de todo eso, está el núcleo de todo eso. Todo eso existe, todos esos métodos existen simplemente para que yo supuestamente me vaya alistando, me vaya preparando, me vaya acondicionando para poder iniciarme en una mayor comprensión y en un mayor sentimiento de amor por aquello que dicen que es la verdad absoluta, el Señor Supremo, o según el nombre que se le quiera dar, según la doctrina. Pero yo tengo que en un momento determinado trascender el puro aspecto doctrinal. Yo tengo que trascender el puro mecanicismo de mis rezos diarios, de repetir la misma fórmula y tener el valor de querer comprender. Comprender qué es lo que verdaderamente el fundador de esta doctrina vivió, qué es lo que él experimentó, de qué es lo que él estaba tratando de transmitirnos, de hablarnos. Yo tengo que buscar esa esencia, y esa esencia es el propio Señor. Entonces yo tengo que hacer eso, tengo que dejar el simple repetir, el simple vivir como robot, del mismo modo, así, con respecto a la espiritualidad, ¿verdad? Y tengo que meterme a lo profundo y tengo que pedirle al Señor que por favor me ayude a comprender la esencia. El Señor tiene que sentir que yo estoy deseando de verdad, que yo estoy deseando con toda sinceridad el encontrarle, el encontrarme con Él,
el poder experimentarle y en base a esa experiencia desarrollar una relación creciente que va a ir ganando en profundidad. Y en la medida que esa relación vaya ganando en profundidad, también mi comprensión sobre él va a ganar en profundidad, se va a purificar de todas las otras cosas que antes yo pensaba sobre él y va a venir a ser un conocimiento vivo porque va a proceder de la experiencia que va a estar sucediendo en mi corazón. El conocimiento de Dios se obtiene en el corazón, ayudado, incentivado por otras herramientas externas y otras herramientas de pensamiento, pero sucede en el corazón, porque allí es donde está el Señor Supremo sentado acompañando a mí, o sea, a la propia entidad viviente, que se encuentra como en un carruaje hecho de energía material. Entonces allí, con todo sentimiento y con toda sinceridad, yo tengo que sentir el verdadero deseo, el verdadera ansia de comprender, de sentir a Dios y no cansarme. A veces uno puede decir, pero yo no lo siento, pero yo llevo tanto tiempo tratando, ¿verdad? Y no se trata de tratar, no trate de encontrarse con Dios, trate simplemente de poco a poco ir llegando, ir comprendiendo un estado de lo necesario, lo imprescindible, lo importante que es para usted el tener un encuentro con Dios. O sea, simplemente medite en eso, recapacite en eso, como sin el encuentro con Dios, sin esa búsqueda y encuentro de Dios, la vida se vuelve sin sabor, porque entonces no es más que una sucesión de sucesos, algunos que me dan placer, otros que me dan desagrado, algunos me dan sufrimiento, otros me dan ansiedad, otros me dan risa, pero aún en cualquiera de los dos casos, los que me gustan o los que no me gustan, simplemente me mantienen ahí en el ciclo atado de la experiencia material. Entonces, si yo no logro ese encuentro con eso de lo que hablan todas las escrituras, ese Señor magnífico, maravilloso, que puede cambiar mi vida para siempre, si yo no encuentro, si yo no comprendo eso y no siento ese deseo, entonces por más que lo busque no ocurre. Dios nunca se reveló por obligación ni por violentación, siempre se reveló por decisión propia. No hay ningún segmento de la literatura ni de la enseñanza donde hable que a Dios se le obligó a revelarse. No, Dios se presenta, Dios te hace sentir su presencia por propia determinación y por misericordia. El devoto va comprendiendo que todo lo que ocurre en su vida, incluyendo aquello que no le parece bueno, ocurre por misericordia del Señor. El devoto solo se explica las cosas así por alguna razón. Esto tiene que tenerse, esto es por misericordia del Señor, aunque yo no lo entienda o yo lo esté entendiendo de una manera negativa. El devoto dice, no, esto es por misericordia del Señor. Y así uno va viendo, y entonces uno va en sus oraciones tratando de estar cada vez más alejado de la mente, más alejado de todo, de las supuestas obligaciones, y en su tiempo de oración uno debe saber que es un tiempo donde uno se ha propuesto dedicárselo por completo a ese arrodillarse internamente en el corazón, inclinarse internamente lamentando. El señor Chaitanya se lamentaba en sus primeras oraciones de Sisastaka, se lamentaba y decía que hasta cuándo será posible que mis ojos rueden lágrimas, ¿verdad?, de amor por ti. El señor Chaitanya decía, soy tan necio, soy tan desafortunado que mis ojos no lloran por ti, que no te extraño, ¿no? Entonces decía, ¿hasta cuándo? El señor Chaitanya se lamentaba de eso. Evidentemente lo hacía como una muestra para que nosotros aprendiéramos del camino. Tenemos que llegar a un punto donde debemos comprender nuestro infortunio cuando no sentimos la presencia de Dios. No piensen que yo experimento la presencia de Dios las 24 horas del día.
Yo, al igual que ustedes, estoy sumergido también en este océano de existencia material y muchas veces pasan nubes muy oscuras que hacen que en mi mente yo no sienta la presencia de Dios y a veces me sumerge en una atmósfera muy oscura, a veces de tristeza, desánimo, ¿verdad? Pero en ese momento me percato de que no estoy experimentando la presencia de Dios y entonces lo que hago es recurrir, recurrir a la certeza, recurrir a la promesa, recurrir a la escritura, recurrir a la enseñanza de la grande acharia, donde dice que esa oscuridad no se trata de que Dios se ha ido, sino de que hay nubes creadas por mi propia mente, por mis propias reacciones kármicas, que se llaman los anartas, que en sánscrito, en español, llámenle nube, oscuridad, tristeza, pasado, como quieran llamarlo, el Dios que lo comprenda, que se han interpuesto entre el Dios radiante, su amor, y entre mi percepción o mi conciencia. Entonces, cuando esas nubes se interponen, uno siente un estado muy sombrío. Muchos místicos lo llaman la noche oscura, un estado muy sombrío que a veces dura poco, a veces dura mucho. Y en ese estado sombrío vienen pensamientos no favorables, vienen sentimientos no favorables, recuerdos no favorables, explicaciones de la mente que no son favorables. Tenemos que descubrir eso. Y tenemos que en ese momento, como dice el señor Chaitanya, ser tolerante. O sea, simplemente saber que ese estado por alguna razón está pasando y entonces pensar en la certeza de que aún así, detrás de ese estado, sigue estando allí siempre, en el mismo lugar de siempre, en el corazón, la radiante presencia del Señor. Y por tanto, si yo me sitúo en esa certeza y simplemente me anclo a Él, y dejo que el estado vaya sucediendo, o sea, que la nube vaya pasando, entonces yo permaneceré fijo en él mientras que toda esa nube oscura pasa. A su debido tiempo me daré cuenta que ya la nube habrá pasado. Muchas personas puede ser que desde la no comprensión lo cuestionen si usted les comenta ese enfoque suyo o este enfoque de la escritura, o si lo ven a usted de un modo anclado o incluso a veces alegre o glorificando algo en medio de una situación difícil, porque van a verlo incoherente. No van a comprender cómo aún esa persona pasando por determinadas cosas que le están pasando aparentemente negativas, cómo de pronto puede ser que empiece a cantar o a repetir el santo nombre con una alegría así que de pronto le surgió o una glorificación. Y es que en ese momento el devoto está experimentando la reaparición de la gloria del Señor en su corazón. O sea, entonces el devoto en todo, y esa es la indicación de la escritura, el devoto en todo recurre a el Señor al anclarse. Esto no significa que recurra al Señor, no significa siempre orarle, Señor, por favor, que esto pase, que esto no se... No, recurre al Señor significa que el devoto, más allá de la situación momentánea o transitoria, que él comprende que es transitoria, porque todo este mundo es transitorio, más allá de todo eso, él tiene la facultad, como la tiene todo el tiempo viviente, la facultad de creer con certeza que el Señor está inamovible allí, sigue allí en el corazón, y entonces él solamente debe tratar de detener su atención dentro de lo posible en el Señor. Evidentemente siempre le va a ser más fácil si él tiene, de hecho tiene que tener una representación del Señor, o sea, algo que le sirva de amarre para él poder pensar con más detenimiento en el Señor. Su santo nombre, una representación como a veces algunos templos tienen deidades específicas del Señor, un fragmento de las escrituras sagradas con una palabra del Señor que son las que más lo hacen recordar a Dios, o sea, algo. Y ese algo te va a servir como ayuda, como ayuda. Por ejemplo, en mi caso, el caso, ¿no? Caso de los santos nombres, yo solo sé, eso lo comprendí también y lo reafirmé de mi maestro espiritual, Srilaya Pataka Swami Maharaj, a quien ofrezco todas mis reverencias. Él una vez dijo, siendo muy joven, en un discurso, que él solo sabía que tenía que aferrarse
a los pies del Señor y a su nombre, a pesar de que pasara lo que pasara. Y a eso se estaba dedicando. Entonces yo comprendí la lucidez de eso y dije, ese es el camino, claro. Entonces yo lo que hago en medio de toda circunstancia, cuando me descubro que estoy en oscuridad, cuando me descubro que he perdido la conciencia lúcida de Dios, yo lo que hago es tratar de recordarme que lo que estoy viviendo es, por decirlo así, un engaño transitorio, una ilusión transitoria, no voy a llamarle engaño, un estado ilusorio transitorio donde me he olvidado de Dios porque me he anclado sin querer me he anclado en un temor, en una ansiedad, y ese temor o ansiedad surge porque me he depositado mi conciencia en una situación determinada y he olvidado que esa situación determinada no puede opacar mi cualidad espiritual. Entonces me recuerdo eso y me recuerdo el siguiente paso, que es lo único que debo hacer entonces, es rescatar mi atención y volver a depositarla a los pies del Señor. Y bueno, la deposito en el Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ya sea que lo repita mentalmente o lo repito verbalmente alto, según la circunstancia, y allí la voy depositando y trato de absorber mi mente en eso, mi conciencia, mi atención, todo allí, con la certeza de que eso es la presencia perfecta de Dios y no puede haber presencia de Dios y al mismo tiempo presencia de oscuridad. Entonces, si yo permanezco el tiempo suficiente recordándome esa presencia, la sensación de oscuridad transita. Puede ser que la situación permanezca, la situación que me daba esa sensación permanezca, pero ya la oscuridad no está en mí. Ya entonces vivo esa situación de mi vida, vivo esa fase de mi vida de un modo tranquilo, lleno de fe, con esperanza. Puede que el desenlace físico, material sea de un tipo o de otro, pero eso no cambia las cosas. Las cosas para el devoto no cambian por ninguna situación, por ningún evento en esta vida material, porque las cosas para él están en el plano de la permanencia. Y la conclusión es una: el devoto en su estado puro y en su estado no puro, poco a poco lo va logrando, está cada vez más fijo en el Señor. Él solamente traza como meta en su vida, meta eterna, tiene otras metas temporales, metas de trabajo, de familia, de diversión, etcétera, etcétera, pero como meta eterna, o sea, meta que atraviesa todas sus metas, la meta de cada vez estar más presente en el Señor y tener al Señor cada vez más presente en él, pero de un modo cierto, no de un modo teórico, no de un modo filosófico, sino de un modo cierto. Cuando una chica o un chico, una persona ya que no sea chica o chica por su edad, se enamora de alguien, esa persona no se conforma con información, con leer libros sobre ese alguien, con leer noticias o escuchar noticias en la radio o la televisión, o con ver un póster muy bonito que hicieron de, por ejemplo, si es un artista, de un concierto de ese alguien, o con que sus amigos le cuenten sobre ese alguien. No. Llega un momento que la intensidad del enamoramiento hacia ese alguien hace que desee poder poseer, poder tener. Poseer en el sentido de poder tener de manera íntima, cercana, muy estrecha a ese alguien. Y esta palabra íntima se refiere a cercanía. No se refiere a ningún otro concepto, sino al concepto de cercanía, de confidencialidad, donde entonces pueda experimentar de manera viva la presencia completa de ese alguien e intercambiar el afecto que siente hacia él o hacia ella. Entonces lo mismo pasa, eso significa devoción desde el punto de vista real. Devoción significa trascender, ir más allá de la superficie de todos los rituales, de las doctrinas, de los pasos que me enseñaron en esta iglesia o en aquella, o en este camino o en aquel, y buscar, anhelar, experimentar la presencia magnífica, viva, maravillosa, eterna, constante, deslumbrante de el Señor en mi vida. Pero vuelvo a repetir, si no tengo algo que me representa al Señor, me es muy difícil. Señor Krishna mismo explica en Bhagavad Gita que aquellos que tratan de situar su mente en lo abstracto, en lo impersonal, o sea, en nada que le representa al Señor, se convierte en un camino muy trabajoso,
mientras que estamos encarnados. Porque el mundo material está lleno de objetos y de estímulos que nos roban la atención. Entonces, por naturaleza, la entidad viviente está enredada y la atención se le va. Perfecto. Entonces tengo que tener también algo dentro de este mundo material que me representa al Señor. Y lo más sutil que hay dentro de este mundo material, dentro de los elementos materiales, el elemento más sutil es el elemento del sonido. El sonido representa el límite o la barrera, por decirlo así, la frontera que hay entre el éter y el mundo de la mente. Vamos a recordar que el Señor explica que este mundo material, los elementos materiales son tierra, agua, fuego, aire y éter. Éter entiéndase como el espacio, y donde todo sucede, el espacio material. Y entonces después vienen los sutiles, mente, inteligencia, ego falso, y por encima está el alma espiritual. Así que el éter es el que está antes de la mente. O sea, una vez uno cruza el éter, entonces está en el mundo de la mente. Una vez uno trasciende el éter. Entonces la forma sutil en que se presenta el éter es la forma de sonido. Así que mediante el sonido uno puede entonces trascender los elementos materiales. Entonces la forma más sutil que pueda haber del Señor en el mundo material es la forma del Señor en forma de sonido. Así que por eso se explica y se recomienda que en Kali Yuga se recurra a la forma sonora de Dios. La forma sonora de Dios son sus santos nombres y la forma sonora de Dios son las palabras relacionadas a el Señor Supremo. Entonces, por eso se recomienda eso. Se toma eso como representación y entonces yo lo uso, por lo menos yo en mi caso personal, creo en esa orientación, tengo fe plena en esa orientación y yo uso los santos nombres de Dios como referencia para relacionarme con el Señor Supremo. Y entonces me refugio ahí en el mantra, me refugio en los textos sagrados y ahí me quedo completamente fijo. Marisol, su micrófono está activado y hay mucho ruido. Perfecto, gracias. Y entonces esa es la cuestión. Pero la cuestión es recurrir siempre a Dios. Evidentemente una persona puede vivir, tener un altar o otra cosa que representa a su Señor autorizada, no una cosa fantasiosa, o vivir cerca de un templo e ir constantemente al templo y recurrir ahí al Señor. Cuando está triste, cuando está atravesando un momento difícil, perfecto, genial, porque está recurriendo. O sea, lo que lo mueve a ir al templo, a recurrir a una imagen esa que representa al Señor, lo que sea, es que por dentro ella está creyendo en Dios. Y eso es lo más importante. Pero muchas veces la persona puede ser que se mude de lugar y ya en el lugar que ella se muda no hay templo, entonces se puede poner muy triste porque ¿y ahora qué hago? Entonces la persona tiene que ir a un segundo paso y recordar que el Señor no solo estaba allí, sino que también en el recuerdo de eso el Señor habita. O sea, esa persona puede simplemente recordar aquel templo de antes o aquella imagen que a ella tanto le gustaba, con la cual se identificaba tanto, y en su plano de recuerdo, en su plano de la mente, vivir de nuevo que está recurriendo a esa imagen. O sea, que está recurriendo al Señor en esa forma, entonces ella puede diariamente y sin restricción de espacio en su mente realizar su habitual encuentro con el Señor. Pero después incluso puede seguir en su comprensión, profundizando y comprender que el Señor incluso está más allá del recuerdo y más allá de la mente. Y entonces el Señor está como parte de la sustancia continua, o sea, puede comprender al Señor como aquello que está dentro y fuera de todo, y así sucesivamente. Pero en cualquiera de las comprensiones, la que se recomienda para Kali Yuga es la comprensión del Señor en forma de su santo nombre. Eso es solo para reflexionar. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y que nos vaya llenando de claridad, porque necesitamos mucha claridad en esta vida. Necesitamos mucha luz, necesitamos mucha antorcha del conocimiento que misericordiosamente el Señor nos otorga. Porque este es un mundo lleno de oscuridad, ¿verdad? Es un mundo realmente que pertenece a Dios también, pero desde el punto de vista de la conciencia se le llama mundo de oscuridad porque lo que hace es que absorbe tu conciencia. Y entonces es necesario la antorcha. Por eso Krishna dice, Bhagavad Gita, yo con la antorcha del conocimiento desde el corazón de mi devoto, ¿verdad? Le ilumino el camino.
Entonces necesitamos eso, porque las nubes oscuras pasan y pasarán cada vez más en la vida de todos, porque vienen de nuestras propias contaminaciones, nuestras propias anclas en nuestra vida y en nuestra vida pasada. Entonces, pero el método es uno. No se dejen confundir con este método, con aquel. El método es solamente uno. El método nuclear para todo es solamente uno. Y es recordar que la presencia del Señor es eterna, que esa presencia también está en nuestro corazón y que debemos simplemente anclar nuestra atención, a pesar de todo lo que nos esté diciendo nuestra mente en un momento dado, anclar nuestra atención en la alegría, en la tristeza, en la preocupación, en la despreocupación, en cualquier circunstancia, anclarla poquito a poco, porque es un proceso para acostumbrarnos a eso, en la certeza de que Dios está y de que nosotros estamos en Él está en nosotros, y debemos cultivar esa relación mediante ese tipo de pensamiento. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna